Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula SMC, que tiene como tema en esta sesión los contadores. Vale, pues vamos a empezar el aula. Antes de nada, gracias una vez más por la asistencia a los aulas. Entonces, durante la jornada de esta aula SMC vamos a ver el tema de los contadores, de la aplicación. Entonces, primero de todo, me llamo David, soy el consultor uno de los consultores de Telemater que va a dar la jornada del aula SMC. Entonces, la agenda y la división del aula, como bien conoceréis la gran mayoría de vosotros, hacemos una pequeña descripción de la necesidad, luego explicamos la solución, qué beneficios aporta la solución que exponemos en el aula SMC, unos casos de usos o buenas prácticas, y luego por último abriremos ruegos y preguntas, que como ya bien sabéis la gran mayoría, en la parte de las opciones de la conexión tenéis un apartado que pone preguntas, y ahí me podréis ir diciendo todo tipo de preguntas que os vayan surgiendo. Al final del aula las responderemos cada una de las que hayáis expuesto. Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué es un contador? Antes de empezar a explicar la necesidad, ¿vale? Vamos a definir qué significa la palabra contador, ¿vale? Es una secuencia numérica que apunta al siguiente registro, ¿vale? Al haber finalizado el que estamos creando en el ERP, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene este contador o esta numeración de documentos? La gran mayoría de documentos del ERP, todos están compuestos por 9 dígitos, ¿vale? A excepción de algunos, como por ejemplo es la numeración del asiento contable, un pedido de compra, un pedido de venta, una oferta de venta, ¿vale? Este tipo de documentos están definidos con 7, ¿vale? Hasta la versión 5B, dentro de esta agrupación de documentos, también existía los presupuestos y las obras, que también tenían 7 dígitos. Ahora, de cara a la versión GoManage, que es la plataforma de distribución que hay actualmente en Telemater, los hemos convertido y pasan a ser de 9 dígitos. ¿Para qué? Para cumplimentar y que siga un poco el esquema, ¿vale? Y la composición del contador del resto de documentos. Entonces, esta numeración de contadores, ¿cómo está definida? El primer dígito, siempre empezando por la izquierda, es el dígito del ejercicio del año, ¿vale? Este primer dígito lo tienen en común todos los contadores, todos los documentos de compra, venta, presupuestos, la apartado de contabilidad, todos, ¿vale? Sin discriminar ninguno. El segundo y el tercer dígito solamente son, ¿vale? Para albaranes de venta, para facturas de venta, ¿vale? Y recibos en cartera, y a partir de ahora lo que sería presupuestos y obras, ¿vale? El segundo dígito, ¿qué define? La serie por delegación o por clientes, ¿vale? En el caso que tengamos más de una empresa delegación, ¿vale? Podemos definir que cada delegación, el segundo dígito se inicialice con la delegación que se está posicionando o en su efecto con una numeración que le queramos nosotros diferencial del resto, ¿vale? Aparte también nos permite definirlo por clientes. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos una determinada carga de clientes que queremos diferenciar la serie de este tipo de documentos con una muy específica, ¿vale? Pues también lo podríamos hacer, ¿vale? El tercer dígito, empezando por la izquierda, ¿vale? Es la serie según el tipo de documento, es decir, según la serie de facturación, que luego explicaremos brevemente a lo que nos queremos referir. Este tercer dígito, ¿vale?, afecta solamente a lo que son albaranes, facturas y recibo en cartera, ¿vale? El resto de documentos no. Vale. Y luego del cuarto al número, o en el caso que tenga 7 dígitos, del segundo al séptimo, ¿vale?, sería la secuencia del contador, ¿vale? La numeración que pues, nosotros podemos determinar y que siempre podremos ir hacia adelante o hacia atrás a través del mantenimiento de contadores, que luego explicaremos. Vale. Ciñéndonos a lo que sería el tercer dígito, a la serie de facturación, ¿vale? Dependiendo de la configuración del ERP, como viene especificado, el tercer dígito, dependiendo de una serie de parámetros de facturación,
¿vale? Puede tener una numeración u otra. ¿Qué criterio seguimos? Para los casos de factura, ¿vale? Si separamos o no separamos cargos y abonos y créditos y contado, el tercer dígito, ¿vale? Puede variar, ¿vale? Esto sería un poquito la secuencia que tendríamos, ¿vale? En el primer caso, si separamos créditos y contados y cargos de abonos, ¿vale? Si los separamos, pues para los casos de abono de tipo contado sería un 1, para los cargos de contado sería un 2, para el abono de tipo crédito sería un 3 y para los cargos de crédito sería un 4. Si separamos créditos y contados o cargos y abonos, pues el contado sería un 5 y el crédito sería un 6. Si no separamos créditos y contados, pero en este caso sí que queremos separar cargos y abonos, los abonos cogerían una numeración de 7 y el cargo un 8. Y en el caso que no queramos diferenciar nada, siempre utilizará el dígito 0, ¿vale? Esto sería solamente para las facturas de venta. En el caso de los avanes de contado o en los avanes de crédito, ¿vale? Dependiendo si yo separo créditos y contados o cargos y abonos, ¿vale? Pues podríamos tener 4 tipos en el caso de los contados, ¿vale? Que los exponemos en este cuadro simplificado. Y luego por último tendríamos los avanes de crédito, ¿vale? En este caso solamente se diferencian 2 tipos, ¿vale? Si separo cargos y abonos, sí o no, y en función de eso las series que coge, ¿vale? Esta sería la lógica que aplicaría el sistema, ¿vale? Para aplicar el tercer dígito empezando siempre por la izquierda. Esto depende de unos parámetros de activación, ¿vale? Que los parámetros no se pueden activar y desactivar en función, ¿vale? Siempre requiere de una serie de condiciones y siempre una aceptación por parte del cliente para darnos autorización a hacer ese cambio. El cambio de estos parámetros puede implicar al cambio de número, como estáis viendo en los cuadros que estamos enseñando, ¿vale? Y también implicaría a que cualquier modificación que se haga con el antiguo sistema te cogería la numeración del nuevo sistema que se está aplicando. Entonces siempre hay que partir de unas premisas y de una configuración previa, ¿vale? Para que esto no se pueda, para que esto no suceda, ¿vale? Imaginaos enviar una factura con una numeración, modificamos porque nos hemos equivocado y cambiamos la numeración, ¿vale? En el caso de que no estemos sujetos al SI no hay ningún problema, se le justifica al cliente y ya está, pero en el caso que estéis acogidos al SI, esa factura en principio ya está registrada en la plataforma de Hacienda, ¿no? Entonces este tipo de cosas son las que tenemos que tener presentes de cara a cuándo tenemos que cambiar y cuándo no, ¿vale? Normalmente recomiendan, haciendo ya un pequeño apunte, en el tema de las facturaciones, si queremos cumplir la ley de facturación, tenemos que separar créditos y contados, ¿vale? Y separar cargos y abonos, ¿vale? Entonces, normalmente se deberían de diferenciar. Vale. ¿Cómo afecta, ¿vale? Todo esto que hemos explicado, lo que es un contador, de qué está compuesto, qué numeración coge, ¿vale? ¿Qué sucede con los contadores? Siempre que empezamos un ejercicio nuevo, empezamos un año, ¿vale? ¿Qué afectación tiene esto a nivel del RP? ¿Vale? Primero de todo, cuando cambiamos de ejercicio, como bien hemos explicado la definición del contador y cómo está creado, el primer dígito de todo siempre es el ejercicio, ¿vale? Siempre es el primer número, empezando por la derecha, del año. Es decir, el año que viene, en el 2020, estaríamos cogiendo el 0. Este ejercicio que todavía estamos cursando empezamos siempre por 9, ¿vale? Vale, ¿qué implicación tiene todo este tipo de cambios? A nivel de RP, pues podríamos pensar, no tiene ningún cambio, empezamos con 0, pues empezamos con 0, ¿vale? ¿Qué limitación nos pone en el RP estos cambios de ejercicios? Nos impiden que podamos trabajar con más de 10 años de antigüedad en nuestro RP, ¿vale? Por defecto, ¿qué sucede? En el año 2009 empezábamos por 9 y en el 2019 empezamos otra vez con 9. ¿Qué sucede? Si no hacemos un borrado de datos del ejercicio del 2009, estamos cogiendo el contador de hace 10 años. Es decir, estaríamos haciendo una factura o un pedido a partir del último número que se creó hace 10 años, ¿vale? Y esto no es correcto, ¿vale? ¿Qué segundo problema tenemos? En el caso que borremos datos de hace 10 años hacia atrás, a veces sucede, y es muy común, sobre todo al principio de los ejercicios, que emitáis, ¿vale? Consultas o incidencias al departamento del área técnica comunicando de que os están apareciendo líneas que no estáis registrando vosotros. Y esto es porque os están cogiendo líneas de años anteriores, ¿vale? ¿Por qué motivo pasa? Normalmente cuando borramos un ejercicio, se borra todos los datos, excepto aquellos datos que están vinculados
con datos de ejercicios posteriores. Es decir, si yo borré en su día el 2009, pero había alguna factura, algún efecto que fue sumarizado sobre el 2010, o que ha tenido un presupuesto que aún no está cerrado, o cualquier vinculación que tenga con ejercicios anteriores o posteriores, ¿vale? Esto implica que no se borren esos datos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando cree la numeración, como coincidirá la cabecera con hace 10 años, os están cogiendo registros, ¿vale? Erróneos, ¿vale? Esto sería el problema que tenemos cuando empezamos un ejercicio, ¿vale? ¿Cómo lo podemos solucionar a nivel del RP? Con el sangrado de contadores. ¿Esto qué significa? Es un proceso, ¿vale? Que lo que nos permite es inicializar el primer dígito de la numeración de los contadores de forma rápida y efectiva. El tiempo que vamos a invertir para hacer este proceso es mínimo, pero el beneficio que nos va a aportar es mucho, ¿vale? Cuando hablamos de inicializar el primer dígito, lo que estamos diciendo es el cuarto dígito o el segundo empezando por la izquierda. En el caso de los contadores de 7 dígitos, ¿vale? Numeración de documentos 7 dígitos, sería el segundo, y en el caso que sean contadores de 9 dígitos, sería el cuarto empezando por la izquierda. Esa numeración son los que podremos inicializar, ¿vale? ¿Qué beneficio nos aporta este proceso que está disponible tanto en la versión 5B como en la versión GoManage? Permitir almacenar ejercicios de más de 10 años. ¿Por qué? Porque si yo en el cuarto dígito le estoy poniendo un 1, lo que le estoy diciendo es que, por ejemplo, en el año 2009 trabajaba con el cuarto dígito 0, empecé a hacer facturas, albaranes, pedidos con la numeración correlativa, pero siempre el sexto número empezando por la derecha siempre era un 0, ¿vale? ¿Qué sucede? Si yo en el 2019 empiezo con un 1, el cuarto dígito, tendré el 1 acabado en 1, ¿vale? Nunca me va a solapar con documentación de hace 10 años. Este proceso lo que nos va a permitir es que necesariamente, ¿vale? Telematel no va a obligar a borrar ese ejercicio antiguo, ¿vale? ¿Qué segundo valor nos va a aportar? Evitará, ¿vale?, que se mezclen datos de años anteriores. Es decir, yo puedo borrar un ejercicio, ¿vale?, pero a veces sucederá que no podremos borrar datos por las razones que os he explicado, porque estén vinculados con documentos de años posteriores, ¿vale? Y entonces esto sucede de que no nos va a eliminar el registro, pero no nos tenemos que preocupar porque como 10 años después el cuarto dígito va a ser distinto, ¿vale? Nunca se van a solapar estos datos. Entonces estamos evitando que se mezclen datos erróneos de años anteriores, ¿vale? Vale. ¿Qué beneficio aporta el sangrado de contadores a nivel general y el aula completa? Conocer el funcionamiento de los contadores, ¿vale? Hemos definido en qué consiste, cómo están compuestos, de qué depende cada dígito, y luego hemos visto en qué afecta a nivel del RP y cómo podemos solucionarlo. El segundo beneficio, nos aporta valor porque nos permite tener más de 10 años de antigüedad. Según la ley, tenemos que conservar siempre una antigüedad de 5 años, los últimos 5. Pero como viene comentado, si hay registros que dependen de años posteriores, esos registros no se borran, por lo cual estamos teniendo, ¿vale?, vinculaciones que cuando volvamos a crear otro año nos lo va a arrastrar, ¿vale? Para evitar eso, siempre recomendamos el sangrado de contadores. Y el un tercer beneficio sería el conocimiento de las series de la aplicación, ¿vale?, con los cuadros que hemos expuesto en el PowerPoint. Vale, pues vamos a ver el caso de uso, cómo hacemos ese proceso, ¿vale? Si nos vamos al RP, ¿vale? Esta sería la nueva versión, en la versión 5B o en la 4B, disculpad que antes no lo he explicado, que también está disponible este proceso, ¿vale? En todas está igual, en general, configuración, contadores, ¿de acuerdo? Dentro de contadores, en funciones, asignación masiva de valor inicial, ¿vale?, nos permitirá inicializar. ¿Qué tenemos que tener presente? Según el filtro, ¿vale?, por defecto siempre se nos ponen todas las empresas delegaciones. A ver, las buenas prácticas nos indica de que todas las empresas y todas las delegaciones que tengamos en vigor, ¿vale?, lo realicemos siempre con la misma serie. No hagamos la delegación 0 el 1,
en la delegación 2 el 7 y en la delegación 3 el 5. ¿Por qué motivo? Porque no nos vamos a acordar de aquí a 10 años, ¿vale? No nos vamos a acordar qué inicialización teníamos hace 10 años. Entonces, yo siempre explico, ¿vale? Y que cuando hagamos el sangrado de contadores, por ejemplo, para el año 2010, ¿vale? Del 10 al 19, siempre tener un 1 en el inicial. Del 20 al 29, que sería la próxima década, siempre inicializarlo con el primero un 2. En el año 30, pues empezarlo por un 3. En el año 40, con un 4. Y así, ¿vale? Siempre nos van a permitir hasta 100 años, ¿vale? Vale. Empresas y delegaciones, acotar y qué ejercicio es. Es decir, el proceso, no hace falta que hagáis ahora el 2020 porque ya está a las puertas y el año que viene tengamos que hacer, no. Yo puedo hacer aquí el proceso para 10 años o para 40 años, ¿vale? Tener en cuenta que el proceso es muy rápido, ¿vale? Por ejemplo, yo el 2020 ya lo hice, vamos a hacer el 21, ¿vale? Y le pongo un 2. Ahora pongo aceptar, le digo que sí, ¿vale? Y fijaos que el sistema los va a inicializar todos de golpe y el tiempo, ¿vale? Es mínimo, ¿vale? No tarda más de un minuto, máximo 2, dependiendo cada máquina, ¿vale? Pero va bastante rápido. En mi caso tarda porque tiene que hacer, yo tengo 9 empresas y de cada empresa tengo 2 o 3 delegaciones, por lo cual me ha inicializado todos los contadores, ¿vale? De 23 seres en total, ¿vale? Y no ha tardado ni un minuto. Entonces, aceptamos, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, voy al año 2020 y filtro, fijaos que todos los contadores inicialmente tienen un 2 por delante, y si miro el 21, que es el que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Inicialmente también tiene un 2, ¿vale? Da igual que miremos de qué tipo. Por ejemplo, si me voy a ventas y filtro, ¿vale? El inicial es un 2. ¿De acuerdo? Entonces, este simple proceso aporta todo el valor que hemos comentado, ¿vale? Normalmente esto con el transcurso del tiempo se suele olvidar, por eso este tipo de aulas las solemos hacer antes de cerrar el año, ¿vale? Para que esto lo hagáis en vuestros sistemas, ¿vale? Y que para el próximo año no suceda lo que hemos comentado, que arrastre datos de años anteriores, que no hayamos eliminado un ejercicio, que no estamos a tiempo de eliminarlo dado el volumen de trabajo que podamos tener a nivel de área, etcétera. Sobre todo cuando vayáis a hacer el proceso de asignación masiva, tenéis que tener en cuenta que por defecto se posiciona sobre el ejercicio que estamos trabajando, ¿vale? Fijaos sobre todo esto, porque como yo lo haga a mitad de año o ahora a final de año le pongo aquí inicializar el 2, estaríamos rompiendo todos los contadores, ¿vale? Sobre todo es eso. Fijaos bien cuando hagáis el filtro, siempre que aquí ponga el ejercicio que queréis sangrar, ¿vale? Vale, ¿esto qué implicará? Un caso práctico es, en el año 2020, cuando empecemos a trabajar, ¿vale? Me voy a pedidos de venta. Cuando empecemos a trabajar y yo filtro, ¿vale? Porque tengo mi filtro que me filtra el año en curso más un año más, ¿vale? Yo filtro y fijaos que me muestra primero el año 2020 antes que el 2019, ¿vale? Y entonces, ¿por qué motivo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo la rejilla de Telematel, por defecto, siempre está en que es de menor a mayor numeración de pedido, ¿vale? Y como el 2020 empieza por 0, ¿vale? Aunque yo le haya puesto un 2 en el segundo, como podéis ver, ¿vale? Él automáticamente me está poniendo los números del año 2020 por delante del 19. Es decir, me está mostrando lo más reciente y me está sacando lo más antiguo al final, ¿vale? Entonces, para que esto no suceda, ¿qué buena práctica tendríamos que hacer? Gracias a la nueva incorporación en la versión GoManage, esto en la 5B no sería posible, pero en la versión GoManage, ¿vale? Tenemos la opción de que con una rejilla en el mantenimiento, ¿vale? Nos podemos crear la rejilla, que esto está en todas las versiones, pero cuando vamos a configurar la rejilla, recordad que la versión GoManage nos permiten ordenar el registro a partir, ¿vale?, de un campo. No necesariamente el que por defecto Telematel siempre exige que sea el número de pedido. En este caso, pues no. Pues yo puedo decirle que sea la fecha del pedido y que sea ascendente, ¿vale? Si yo esta rejilla me la pongo, ¿vale? Y salgo y vuelvo a entrar a pedidos de venta,
Ya la filtro. Fijaos que ahora me muestra los del año 2019 y los del año 2020, que son los más recientes, me los pone al final del filtro de resultados, ¿vale? Esto sería de cara a GoManage. Gracias a la mejora que hay a nivel de mantenimiento de rejillas, nos permite poder hacer un filtro de rejillas por un campo que nosotros podemos personalizar, ¿vale? Botón derecho, editar, ¿vale? Y sería lo mismo, aquí tenemos el columnado, ¿vale? Ascendentes o descendentes, ¿vale? Y aplicaríamos el filtro. Guardarlo, porque si no, cuando volvamos a entrar, tendremos el mismo problema, ¿vale? Esto sucedería lo mismo que para las facturas de venta. Si yo me voy al mantenimiento de facturas de venta o cualquier otro mantenimiento, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Fijaos que las facturas del año 2020 son las primeras que me aparecen en lugar de las del 2019, porque yo estoy filtrando todo este ejercicio y el siguiente. Pues lo mismo, botón derecho, en mi caso ya tengo esta rejilla hecha, si no sería tan fácil como crear una nueva, la copiamos, ponemos que es la 3, SMC, seleccionamos los registros y aquí le digo, fíltrame por la fecha de factura y de forma ascendente. Le digo que sí, y yo ahora me la establezco por defecto y cuando vuelva a entrar en mantenimiento de facturas de venta, veremos que me lo filtra de forma correcta. Esto es uno de los casos muy habituales que sucedía, ¿vale? Sucedió en el año 2010, fijaos, ¿vale? Que ya automáticamente tendría. En la versión 5B, ¿cómo lo podríamos hacer? La única forma es, aquí, ¿vale? Es cuando tú filtras, moverlo tú manualmente, ¿vale? Por la fecha, ¿vale? En el caso de la GoManage, como hay esta incorporación de esta opción, ¿vale? Sería otro caso práctico. Segunda consecuencia que tiene, dependiendo cómo estén definidos los formularios, o sea, cómo estén creados los formularios, ¿vale? Puede ser que en el año 2020, ¿qué sucede? Si yo no hago un sangrado de contadores, o porque acabamos de empezar a trabajar recientemente con Telemate y tenemos una antigüedad de 2 o 3 años, en el año 2010 yo no era cliente de Telemate, por lo tanto yo no voy a hacer un sangrado de contadores, ¿vale? ¿Qué sucederá? Tendréis en un pedido de compra o en un pedido de venta, tendréis todo ceros, acabado en 1, acabado en 2, acabado en 3. Depende cómo se hayan hecho esos formularios, ¿vale? La numeración de pedido que os aparecerá en el formulario será un 1, 2, 3. Los ceros los va a omitir, perdonad, ¿vale? Os lo explico porque cuando lo imprimáis que no os sorprenda, ¿vale? Yo la recomendación y las buenas prácticas que os propongo es que, independientemente que hayáis trabajado con Telematel o no hace 10 años, ¿vale? Hacer el sangrado de contadores, ¿vale? Porque así, en el año 2029, si continuáis con Telematel, ¿vale? Empezaremos por un 2, ¿vale? En el 2030 se empezará por un 3, y así seguimos una lógica, ¿vale? Para todas las décadas, ¿de acuerdo? Entonces es la propuesta que siempre hago a los clientes cuando voy a hacer las formaciones o en todas las aulas que he participado de numeración de contadores. Intentar hacer el sangrado para la próxima década completa y empezar con un 2, y así os estáis asegurando. Tened en cuenta que ahora, el próximo 15, empezaremos a hacer la facturación de la primera quincena de diciembre. ¿Qué sucederá? Que toda aquella factura con vencimiento superior al 31 de diciembre ya se hará con numeración del 2020, ¿vale? Tenedlo presente, ¿vale? Vale, dicho esto, en principio hemos finalizado el aula SMC, entonces vamos a empezar con el turno de las preguntas.